cómo podemos utilizar las lecciones tan terribles que la pandemia nos está dejando para poder salir de esta crisis con un mundo mejor y más justo. Claro que esto no es fácil, hay grandes intereses detrás que están luchando para restablecer la normalidad habitual o quizá peor todavía. Y claro, si queremos jugar ese juego, tendremos que ser lo más fuerte posible. Entonces, las preguntas que les preparamos para esta primera discusión del diálogo global se relacionan con el tema general que estamos viviendo en estos momentos tan inhabituales. Entonces voy a darles las preguntas y después cada uno se va a presentar para empezar el diálogo. Entonces, primeramente, ¿cómo podemos fortalecer la solidaridad, las alternativas, las resistencias contra las crisis múltiples que ha provocado COVID-19 y cómo las diferentes y diversas luchas de las bases pueden articularse. Y uno de los eventos es, claro, que vivimos una fragmentación de unos movimientos muy grandes, y hay muy buenas experiencias de alternativas que existen, pero antes de la crisis lo que veíamos sobre todo era una gran fragmentación. Y después, ¿qué programas de reconstrucción y alternativas de largo plazo los movimientos están proponiendo? ¿Y cuáles son los elementos comunes de las iniciativas de solidaridad de las bases? ¿Y cuáles son los obstáculos y los riesgos para los movimientos sociales hacia el futuro? Es más o menos hablar de la situación y las estrategias de lucha y qué es lo que tenemos que hacer para estar al nivel de los desafíos que tenemos que vencer. La primera ponente va a ser Geneviève Azam. Geneviève tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a hablar en francés. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy emocionada de poder tomar la palabra y hablarles a personas en el mundo entero en unos momentos donde en el mundo no nos obligan a tener un mundo sin contactos, un mundo de distancias sociales. Entonces, muchas gracias de recrear estos lazos que ya hemos recreado en el pasado. Quisiera ante todo empezar con el título de esta conversación, amiga, el mundo después de la pandemia. Yo creo que debemos aceptar que el mundo post-pandemia es el mundo de la pandemia. Esta que durará con todos sus efectos o de otra pandemia, la del caos climático, la de las desigualdades monstruosas, es otro mundo concreto, no es el mundo que en el que soñamos, pero es a partir de ahí que tenemos que arrancar. A nivel de la Tierra estamos viviendo un choque brutal. Este choque nos viene del centro de este mundo globalizado. El corazón del mundo globalizado hoy día está parado. Y eso se distribuyó con toda la Tierra en formas diferentes, pero quisiera decir que en este periodo es que no es el virus que nos atacó.
No estamos en guerra contra un virus. Somos nosotros que nos hemos vuelto vulnerables. Somos nosotros que hemos destruido el tejido de vida entre los humanos, con todas las desigualdades, pero también con todo el mundo vivo que se ha destruido y que nos ha hecho sumamente vulnerables, y eso para largo plazo, durante mucho tiempo. Lo que es interesante de este choque es que toca los centros del poder económico y financiero. Y ahí yo soy europea y olvidé prepararme, soy Renavia Bazán, soy economista y pertenezco a una organización que se llama ATTAC, que es francesa, pero que también es internacional, y he participado al proceso del Foro Social Mundial. Entonces, este choque ha llegado, ha tocado, ha golpeado los centros de poder, y espero en particular que haremos todo para que, porque se trata de toda la pseudopotencia occidental, el occidocentrismo, que está cuestionado. Y yo ahora me divierto mucho en Francia, porque desde hace 2 meses que esperamos la ola del virus en África, sobre todo en el África del Subsahara. Y esa ola no llega como no llegó a Bergama o a París, o como llegó en China. No llega, lo que no quiere decir que no habrá muchos puertos. Sí, habrá muchos, como en la India, como en otros países, pero no vendrá solamente del virus como tal, pero sobre todo del estado de vulnerabilidad que esas sociedades se encuentran. Entonces, lo que quisiera decir es que antes de pensar en el mundo de después de la pandemia, tenemos que pensar en el mundo de la pandemia, porque va a durar. No podemos trivializar esta crisis. No es un accidente de recorrido que podemos corregir, pero el mundo de mañana, y tenemos que pensar en un mundo de salida de la crisis. Pero pensando con eso, tomamos conciencia de que hoy día tendremos durante un tiempo, no larga, pero tenemos una oportunidad histórica, porque ahora los aviones están parados, la industria automóvil también, muchas de las industrias asesinas se han parado en nuestras sociedades industriales. Quizá tendremos una oportunidad histórica de trabajar sobre las raíces de tal vulnerabilidad, una oportunidad histórica y un deber moral, porque sería un crimen de no aprovechar de esta oportunidad, sabiendo lo que sabemos. Es un deber moral y político, y quizá también moral espiritual. Tenemos que vivir lo que estamos viviendo y salir de esta vivencia para que salgamos a algo nuevo a escala planetaria. Primero, ¿qué es lo que separó? Y ahora hablo claro de la experiencia francesa, europeo. Lo que separó el corazón del capitalismo, separó el corazón de la civilización termoindustrial, la aviación, la automotriz, la industria petrolera y todos los derivados. Quiere decir la agricultura productivista, el turismo, una gran parte de la industria química, etc. Es decir, todo lo que nos hace vulnerables. Lo que yo digo, la máquina que mata todo lo vivo, todo lo que está en guerra contra lo vivo, ahora todo eso está parado. Ahora esto se ha parado. Claro, muchos sueñan de retomar lo de antes, pero esto se ha parado y no se va a empezar nuevo. Entonces tenemos una experiencia colectiva de lo que es esencial, de lo que es importante, y vemos que el mundo hoy, que la tierra que nosotros pensábamos completamente disponible para nosotros, es lo que dice el sociólogo alemán Rosa, dice ya no la tenemos. Estamos ahora encerrados en nuestros apartamentos frente a lo esencial, a lo que una filósofa que se llama Simone Weil llama la experiencia de la necesidad y la dignidad de la necesidad, la dignidad de lo que es esencial, la dignidad del presente y de los bienes esenciales.
Entonces vivimos el derrumbe de la gran promesa neoliberal del libre cambio, de la prosperidad, de la salud y de la eliminación de la muerte en estos sueños más locos de los transhumanistas. Entonces, hoy vemos lo que se ha parado, porque es lo que nos hace vulnerables y lo que queda, lo que se mantiene en nuestras sociedades. Y creo que es en el mundo lo mismo. Lo que se mantiene y lo que es visible son todas las actividades, lo de los cuidados, que a veces se llaman de care, alrededor de la salud, y vemos en nuestras sociedades cartesianas del norte volver a surgir una visión mucho más holística de la salud no solamente hospitales, camas de hospital, cierto, claro, sí lo son, pero es también la alta tecnología, pero también es la tecnología baja, es el alimento, la salud del día, la agricultura, el aire que respiramos, la calidad de los vínculos sociales que podemos tener, y es la igualdad social, es lo que son. Entonces eso es lo que se hace visible, es como todas esas alternativas que hemos construido. Algunos lo ven de una manera un poco con desprecio, se hablaba de la globalización, pero estas alternativas concretas, una economía solidaria, etcétera, la autonomía alimentaria, la soberanía alimentaria, todas esas experiencias de resiliencia se han vuelto centrales para nuestra sociedad para poder alimentarnos correctamente, para tener acceso a bienes que se producen correctamente, para tener el contacto con los productores, una sociedad del contacto físico y contacto social. Y todas las actividades alrededor de la limpieza, la reparación, el reciclaje, que claro, y ahí se encuentran muchas mujeres que se han vuelto de repente visibles y que son la columna vertebral de todo lo que ha pedido permitir a esas sociedades frente a tal choque de una brutalidad sin precedente. Pues las sociedades que a pesar de todo han resistido, no estamos en guerra unos contra otros, estas sociedades han resistido porque existen todas esas actividades presentes y que han hecho posible todo este trabajo. Entonces termino esto y creo que eso se aplica a toda la tierra. Lo que vemos hoy, lo que podemos percibir, que tenemos que desarrollar, expresar, hacer circular, divulgar, compartir a un nivel global, son todas estas experiencias alrededor de la ayuda mutua. Pero no se trata nada más de una ayuda caritativa, no se trata de eso. No es nada más hacia otros, porque el hecho de cuidarnos, nos cuida a nosotros también. Entonces podemos asistir a un cambio de civilización completo, a un cambio de nuestro mundo. Es que todo lo que está relacionado a la producción del productor, de la extracción, de la acumulación de riqueza, del crecimiento, hoy día se ha parado. Se ha parado porque eso es lo que nos ha vuelto vulnerables y es una parte de que nos hace vulnerables. Mientras que lo que antes decíamos que eran las actividades de reproducción que se les daba a las mujeres, que pensaban que eran secundarias, son precisamente esas actividades que están retejiendo el tejido de vida que ha sido destruida. Entonces, este mundo, los mundos que queremos son mundos cambiados. Y Maristela seguramente va a hablar de los compromisos de los feministas, pero tenemos que subordinar todas esas actividades de producción, de crecimiento, a las actividades de cuidados, de mantenimiento. Lo que fue impresionante en Francia es como desde los primeros días del confinamiento nacieron por todos lados y ahora se hace en todos lados para hacerse perennes estructuras que llamamos COVID ayuda mutua. En todo el territorio hay estructuras de ayuda mutua entre vecinos, en las calles, en las aldeas, sobre las personas sin techo, los inmigrantes,
a los inmigrantes, a las personas que no tienen suficiente para comer, a las mujeres maltratadas, a los niños maltratados, violencias que también son resultado de este choque. Todas estas estructuras han hecho vínculos con los campesinos para establecer redes de suministro de alimentos. Todas estas estructuras tienen que hacerse perennes. Ha habido un fracaso del Estado neoliberal a dar esa seguridad de la cual necesitamos, pero nos dieron un orden de seguridad, pero no seguridad de vida. Son todas estas múltiples iniciativas donde hay muchísimas mujeres que han sido la columna vertebral de nuestra sociedad. Muchísimas gracias y continuaremos la discusión. Ahora le vamos a dar la palabra a Ashish Kothari, que nos viene de la India. Y también tienen una perspectiva muy interesante y trágica. Ashish, por favor, preséntense porque Genevieve se le olvidó presentarse, por favor. Gracias, Rafaela, y gracias al diálogo, a los organizadores del Diálogo Global por esta oportunidad. Como indio, tengo una herencia del colonialismo británico que me hace hablar el inglés muy rápido. Entonces, díganme si hablo demasiado rápido. Soy Ashish Kothari, trabajo con una organización ambiental de India. Ha sido investigador, activista sobre diferentes temas de desarrollo y medio ambiente. En los últimos años estuve coordinando un proceso que se llama Alternativas para tratar de ver todo tipo de pluralidades que se viven en India y también una versión más global de lo mismo, de todas las alternativas que existen. Mucho de lo que voy a decir va a complementar y quizá va un poco a repetir lo que dijo Genevieve, pero va a darse de una perspectiva del sur de la India. Primero, hay que reconocer que estamos en una crisis humanitaria enorme, no solamente a causa de los efectos sobre la salud, las personas infectadas que mueren, pero sobre todo por el tipo de las acciones del Estado tomadas. Por ejemplo, en la India desde hace un mes hemos tenido un cierre completo que ha sido perturbaciones económicas extraordinarias, sobre todo a los 500 millones de personas que son trabajadores, migrantes, ocasionales, pequeños agricultores, pescadores, que no pueden ir a trabajar o que el trabajo se les ha parado o que no tienen acceso ni a los bosques ni a sus campos. Esto es la primera vez en la historia de la India donde tenemos un impacto de esta índole, pero también nos muestra la vulnerabilidad de todas estas personas que están en un mundo económico dominado por el capitalismo y donde no hemos creado un sistema donde las personas pueden tener una vida más digna, pueden autosustentarse y de comunidades que lo puedan hacer, y voy a regresar a eso. Pero también es una crisis porque está dando excusas, justificaciones para una vigilancia estatal, para volverse más autoritarios en nombre de la seguridad. Y esto es un riesgo, lleva un futuro al cual nos vamos a hacer frente. Tenemos que reconocer este problema enorme, el problema también del racismo que levantó su horrible cabeza, acciones de personas que tienen un físico chino o todo tipo de discriminaciones. Sin embargo, creo, como Genevieve, que también es una oportunidad increíble
Y regreso a la palabra crisis, que en griego quiere decir oportunidad. Y creo que tenemos que de veras aprovechar esta oportunidad tanto para responder a la pandemia como la que es ahora. Estoy de acuerdo con Genevieve que vamos a quedarnos en este mundo durante un bastante tiempo y tendremos que responder a ello. Pero una vez que la pandemia se haya ido, ¿qué hacer? Yo creo que tenemos una oportunidad increíble de que muchas personas, millones de personas que están viviendo en este orden global y todo eso se ha estremecido, se ha perturbado la fe en un sistema económico globalizado. Ahora esto se ha trastornado. Muchas personas, aunque dependen de esa globalización. Segundo, también a causa del hecho de que hay mucha mayor visibilidad en los medios de comunicación y para todos nosotros sobre el hecho que subyacente a este sistema globalizado están todas las economías alternativas, relaciones alternativas de compartir y que nos permite sobrevivir, y esto es lo que permite de poder vivir en esta crisis. Entonces, y todos los la solidaridad, la compasión que la gente ha demostrado ayudando a las personas mayores que no pueden ir de compras, por ejemplo, o también los intercambios locales que se han empezado entre productores de alimentos. Hay tantos ejemplos en el mundo de ello y creo que nos estamos volviendo mucho más conscientes de que todo esto existe y que tienen su propia vida. Yo creo un aspecto crucial de lo que tenemos que hacer ahora y en el futuro es de hacer los vínculos entre la pandemia y las otras crisis globales y hacer este vínculo más claro. La crisis ecológica, de la pérdida de biodiversidad, cambio climático, etc. Por ejemplo, el hecho de que muchas más personas mueren ahí donde hay mayor polución. Por ejemplo, en el mundo desarrollado, por ejemplo, Rafaela, en la situación en Italia, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Estados Unidos. El vínculo también contra la pérdida de ecosistemas naturales y la creación, no la creación, pero el hecho de que los virus están saliendo con mayor frecuencia y además la crisis global de la desigualdad que ha dejado a centenares de millones de personas mucho más vulnerables. Y también necesitamos una mayor comprensión, también, y que lo vemos eso en los niños, en la juventud, y toda esta nueva conciencia va a permitir de aprovechar la oportunidad de cambiar el mundo de manera fundamental. Tenemos también de ver cuáles son las alternativas realistas, prácticas, que nos ayudan a crear sistemas de seguridad alimentaria, por ejemplo, intercambios locales, de manera muy rápida. Lo estamos haciendo ya en plena pandemia. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas que puedan ser empujadas por la sociedad civil, por las comunidades y aún por los gobiernos? Y empezando ahora, y para están los cambios sistémicos, que ya sé que Genevieve ya indicó, buscando una localización económica y no globalización, pero esa localización tiene que ser abierta, justa, no es algo que decir, bueno, yo voy a cerrar mis fronteras para que no entren refugiados, no ese tipo de localización, sino una localización justa y abierta, y también promover la solidaridad contra el individualismo, promover el autogobierno y la descentralización contra la centralización, la dominación, y también promover que los trabajadores tengan mucho más control en lo que está sucediendo, más que los capitales, en los sistemas de salud comunitarios y no privatizados. Y más tarde en la discusión podremos dar muchos ejemplos de dónde vienen todas esas transformaciones y dónde ya se están haciendo. Y finalmente,
tratar de hacer visibles las visiones alternativas que ya existen. Una sola opción o un pensamiento nos ha dominado en el mundo, pero hay tantos mundos, por ejemplo, de los mundos indígenas, en la Centroamérica, o en todos diferentes, tenemos también otras visiones de África, del sudeste asiático y evidente también de Australia, de los aborígenes y también las nuevas alternativas que estamos viendo por ejemplo, el ecofeminismo, el ecosocialismo. Hay tantos universos de alternativas que tienen que hacerse visibles porque hay que mostrar a la gente que tenemos alternativas para contra este sistema dominante. Lo que esperamos. Queremos vincular todos los mundos fragmentados, que era precisamente la pregunta que es esa. No es que podemos repetir o copiarnos, no, porque tú tienes que ser como yo, en las alternativas, pero que tenemos unos principios éticos comunes, de los cuales ya hablamos: solidaridad, cooperación y no competencia, autonomía, no dependencia. Sí podemos, más tarde en la discusión podemos profundizar esos valores que vienen de esta pandemia y tener acuerdos sobre esto. Y hay diferentes manifestaciones de esto, pero tener ciertos acuerdos podemos construir mucho mayor solidaridad entre los movimientos de resistencia y los movimientos de construcción de alternativas. Entonces, paro aquí y regresaré quizá para las preguntas o respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Usted me está dando esperanza, lo que necesita para sentirse fuerza. Maristela Svampa, de Argentina, ecofeminista, un punto de referencia para muchos de nosotros. No. Adelante, por favor. Buenos días a todas y muchas gracias por esta invitación. Soy Maristela Svampa, soy argentina, estoy en Argentina, entonces voy a hablar en un idioma que no es el mío, voy a hablar en francés. Quisiera agradecer esta invitación y esta posibilidad de diálogo con Genevieve, Agir, Rafaela, Moema. Esto es una oportunidad excepcional. Entonces quisiera decir que estoy muy de acuerdo de mucho de lo que Genevieve y Ashish han dicho. Creo que de hecho sí, estamos en una encrucijada civilizatoria y que hay diferentes dilemas políticos, económicos, éticos que nos exigen repensar la crisis en otros términos de multiescalarios, globales, regionales, locales, pero también geopolíticos, norte-sur. Hay que formular esos dilemas de la manera siguiente. Creo o vamos hacia una globalización, quizá no liberal, pero más autoritaria, avanzando con los paradigmas de seguridad, que puede llevarnos a un capitalismo del desastre, o como lo dice, un capitalismo del caos, y que va a consolidar todavía más las desigualdades que se revelaron ahora. Y claro, van a consolidar también el derrumbe ecosistémico y sin ser ingenuos, estamos muy conscientes de la gravedad de la situación y la amplitud de esa crisis global, pero podemos pensar en otros horizontes, o en horizontes civilizatorios, en otra globalización democrática que trata
de establecer articulaciones, conexiones entre los movimientos de las bases, movimientos sociales, las tradiciones de lucha, su imaginario, su narrativa y el mundo de arriba está personificado por el Estado. Porque la primera cosa que quisiera decir es que ahora tenemos la impresión que es el momento, la era del Estado, no de los movimientos sociales ni de las luchas sociales, y que el Estado está en el centro con todas sus ambivalencias. Primero, porque es un labietán sanitario, es el estado de excepción, con controles, con fuerzas de seguridad, pero también la concentración del poder en la persona del presidente, pero también es también un estado social al mismo tiempo que está tratando de intervenir no solamente para mejorar el sistema sanitario, sino para disminuir los impactos de la recesión económica. Yo creo que no es solamente importante en China, donde hay millones y millones de personas en desempleo. En la India es lo mismo. ¿Y qué puedo decirles también? En Latinoamérica el 50% de la población que está trabajando en el sistema informal, que está afectado por la crisis económica primeramente, y que no se ha llegado todavía aquí a la crisis porque el Estado trata de estar presente. Es por eso que creo que lo que Genevieve ha dicho tiene razón. Hay que pensar más bien en un mundo de la pandemia, porque no hemos salido, y no el mundo de la pospandemia. De todas maneras, para regresar a la cuestión del Estado, podemos decir que hay una paradoja. Hay un avance de las reglas de excepción, de estado de excepción, y de otro lado, el papel del Estado para controlar la pandemia, que abre la posibilidad de tener el vínculo con los movimientos sociales y las luchas. La segunda pregunta que quiero tocar es que cuando vemos los diferentes escenarios, y es un poco inquietante o muy inquietante, porque estamos en un escenario internacional atravesado por el fascismo y por el populismo de derecha. Entonces yo creo que esta tendencia a dar soluciones nacionales y no globales, esta tendencia al cierre de fronteras, esta reafirmación del esquema vinculado a imaginarios nacionalistas, nos lleva a un fascismo social. Ante las incertidumbres de la recesión, hay una tendencia de cerrarse de la gente ante a un liderazgo autoritario, nacionalismo, xenófobo, a un capitalismo cerrado de fronteras nacionales. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque nuestra sociedad, y Latinoamérica no es una excepción, no solamente con Bolsonaro en Brasil, hay corrientes sociales autoritarias que tratan de expresarse, de tener una expresión política. Regreso a Luis González Reyes, un ecologista español, que dice, en este escenario hay que pensar no solamente en este contraste o en esta concentración de la riqueza que se sintetiza en raíces de que el 99% contra el 1% de la población, hay que 20% o más, hay que añadir que 20% que quiere apoyar ideas fascistas. Entonces hay que añadir a ese 1% de los más ricos un 20% de la población que puede adherir a una narrativa, a un imaginario, políticas fascistas. Entonces, en términos políticos, eso regresa a profundizar el leviatán en todas sus formas, no solamente sanitario, sino también político y fascista, que nos preocupa.
Ahora, una pregunta, una cuasi pregunta hoy día para hablar de esto. Como Genevieve y Ashish lo dijeron bien, que la crisis nos abre a un proceso de liberación cognitiva. Esto es un concepto que tomo de la sociología de los movimientos sociales, es decir, lo que antes se consideraba como impensable, imposible, hoy se vuelve pensable y posible esta reorganización cognitiva que brinda esta posibilidad de responder a narrativas de transformación, de emancipación, y que se atreve a pensar de que es posible ahora un ingreso ciudadano universal, y que es posible impuestos a los más ricos y una suspensión de la deuda externa, etc. Entonces hay que hay que aprovechar esta oportunidad, esta apertura. Y hay muchas regiones en el mundo donde el pensamiento radical, donde hay intelectuales, políticos, están avanzando en estas fórmulas por lo que le llaman en inglés el Green New Deal, es decir, un nuevo pacto económico, social y además ecológico, fuertemente ecológico para salir de la crisis. Me parece importante de pensar de manera global, pero también nacional, y también las relaciones entre el norte y el sur, cómo pensar en un nuevo multilateralismo. Y mi último punto, porque no quiero, veo que el tiempo pasa, y hace 10 minutos que ya estoy hablando. Genevieve lo dijo, el paradigma de esta y la importancia de esas gramáticas políticas vinculadas a los feministas y al ecofeminismo que muestran la necesidad de pensar en términos de interdependencia, complementariedad como algo central para nuestras sociedades a causa de nuestra vulnerabilidad, nuestras fragilidades. Entonces, la importancia del cuidado, de la ayuda sanitaria, también de la salud que tiene que estar vinculados con los paradigmas del cuidado. Estos son cosas que tenemos que pensar no solamente como una narrativa general relacionada con nuestra relación con la naturaleza, no, sino del punto de vista de la política. Tenemos que pensar en un nuevo sistema público estatal de los cuidados, vinculada a esta narrativa y al papel que la parte sanitaria y lo que le llamamos en inglés the care, los cuidados, que no existe en nuestra sociedad. Y termino con esto. Ya hablé demasiado. Y también tenemos que hacer frente al colapso ecosistémico, porque estamos en una oportunidad increíble, pero también tenemos que pensar no solamente en las relaciones en la relación global local, pero las relaciones diferentes entre luchas y movimientos sociales y el papel del Estado en términos más social. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Es muy interesante escucharlas. Podríamos continuar a escucharlos a los tres, pero empezamos tarde. Podemos quizá con unos 15 minutos más. Entonces yo propongo para esta segunda ronda, que va a ser mucho más breve, claro, con Ashish, porque hizo la pregunta de que explicarme mejor a nivel de las
experiencias indias de autogobierno y también las represiones que se están viviendo ahora en India contra los Dalit y también contra los musulmanes. Entonces, vamos a darle a Ashish que responda esa pregunta y luego seguiremos. Gracias, trataré de ser breve. Sí, como mencioné, el rostro horrible del fascismo se ha revelado y ha llevado a más represión, que ya estaba antes de la crisis, pero mucha represión de muchas partes de poblaciones marginadas como los Dalit y los musulmanes. Tienen ya existe una ley muy discriminatoria para a nivel de las personas que para que quieren hacerse residentes para la India, pero todas esas se aplican a otros, pero no a los musulmanes. Entonces también lo que es muy triste es que este virus se ha vuelto se ha vuelto comunitario. Ahora se le llama el virus musulmán, como se llamaba el virus chino. Entonces es algo horrible de lo que se está viendo, y esto es el Estado un poco es parte de estas percepciones. Entonces hay movimientos que quieren resistir a ser solidarios con los dalitos humanos. En cuanto al autogobierno, les voy a dar hay muchos ejemplos, pero les voy a dar dos. Uno, en India Central, en partes indígenas, hay movimientos de autogobierno o autogobernanza, donde los líderes están diciendo: a partir de ahora la democracia es decir que nosotros tomamos las decisiones, no otros. También hay hacer el gobierno imputable, como ya se ha hablado aquí, pero las decisiones diarias son las asambleas indígenas, como en otros lugares del mundo. El segundo ejemplo nos viene del sur de la India, de mujeres Dalit, campesinas que han tratado de lograr la soberanía alimentaria, porque dicen que cuando se trata de salud, agua, comida, educación, nosotros como comunidad tenemos que estar en control, tenemos que ser, son nosotros que tenemos que tomar las decisiones en estos campos, o sea, control de las semillas, de la tierra, del conocimiento, etc. Entonces, estos son movimientos de autogobierno que están mostrando la vía de cómo podemos hacer frente a este tipo de crisis de manera mucho más autónoma y que están más centrados sobre las poblaciones y las comunidades. Geneviève, ha habido 2 o 3 comentarios o comentarios. Una persona habla pregunta el actuar global y pensar global, y la otra es de una petición global, de organizar una petición global. Quiere decir que en estas discusiones muchos de nosotros estamos pensando en cómo podemos hacer visibles las oportunidades que están ya en las alternativas que tenemos ante nosotros. Parece que sí, perdón, ya he cerrado mi micrófono. Voy a tratar de responder. Ya hemos hablado mucho de actuar localmente, pensar globalmente. Creo que además se mantiene cierto. Lo que nos muestra hoy, o lo que vivimos hoy, es que el local son nuestros medios de vida. Es ahí donde vivimos, lo que podemos transformar. Pero estos medios de vida son globales también.
lo, lo que podría llamar el tejido de vida. El virus ha circulado en el mundo entero al mismo tiempo. Entonces estamos muy conscientes de que volvernos terrestres, es decir, habitar de verdad nuestros propios medios de vida, sabiendo que estos tienen una dimensión que es completamente global. Estoy de acuerdo. Quisiera también reaccionar a algo. Yo sé que hay preguntas aquí sobre el Estado y sobre el control sanitario de las poblaciones. Yo creo que hay otra forma de fascismo que es posible, que es claro, ya existe racismo, las formas de fascismo tradicionales que ya conocemos, pero hoy día yo creo que en Francia, al menos en Europa, es el caso, y es también el capitalismo digital, el capitalismo del caos, el neoliberalismo, lo que Chico analizaba, es decir, esta crisis sanitaria es la oportunidad de un control sanitario del Estado sobre las poblaciones con la nueva tecnología. Yo creo que hay una necesidad de seguridad por parte de la gente muy fuerte y hay que vigilar de que esta necesidad de seguridad no lo instrumentalice este capitalismo digital y que esto nos ayude, pero al contrario, que nos ayude a la buena salud de la sociedad. Y que eso se pasa por solidaridades locales, que son todos los organismos locales de inmediato de protección de las personas. Y de un punto de vista, de mi punto de vista, es proteger nuestros medios de vida que han sido destruidos, reconstruirlos, tanto sociales como ecológicos. Para mí es por ahí la reconstrucción, tiene que pasar por ahí porque es lo que necesitamos. La reconstrucción de su medio de vida es local y global, pasa por ahí, pero es también de quitarles al Estado la capacidad de rastrear, de controlar las poblaciones que hoy día ya están fragilizadas y están bajo tutela en nombre de un Estado social. Maristela, estoy de acuerdo con el tema del Estado. Tenemos que volver a hacernos esa pregunta, no hay ninguna duda. Se piden servicios públicos, algo, pero no solamente a nivel sanitario o a nivel nada más del cuidado, porque eso puede ser un control biopolítico de las poblaciones y esta es una versión suave del autoritarismo, porque esto no es solamente racismo, dicen que es por el bien de la gente, para la salud, es el control de toda la población. Estamos lanzando un movimiento para rechazar el rastreo de las poblaciones que están infectadas, es decir, de que no se utilice el móvil, el celular y negarse a esas aplicaciones, porque con ello nosotros damos nuestros datos personales a poderes económicos, financieros, tácticos monstruosos. Estaba yo aquí en el chat porque hay muchos mensajes que están llegando y ya estamos ya acercándonos a nuestros últimos momentos de nuestro diálogo. Entonces, después les daré más información en los próximos. Maristela, una de las reacciones es cómo regresar. Trato de resumir algunas de las preguntas. ¿Cómo es posible en este periodo de no regresar al papel del Estado, pero más bien la idea de la democracia de los bienes común, de bien común, la democracia del público, del bien público? Hay comentarios que dicen hay que cuidar de no regresar al Estado. Cuando hablamos, queremos regresar a la idea del Estado, no como se pensaba antes, de centralidad,
o de una democracia centralizada, sino más bien de precisamente un estado del bien común y del bien público. Sí, gracias por ese comentario. Quisiera también entrar en diálogo con Genevieve porque es la pregunta del Estado. Claro, lo que todo el mundo dice, el control policíaco, tecnológico, está relacionado con las nuevas tecnologías. Es un gran problema. En el sudeste asiático, en China, ya lo tienen en Europa, etc. Y en Latinoamérica hay que relativizarlo porque es más bien un control policíaco que tecnológico en nuestro caso, pero existe y hay gente que piensa que el sistema autoritario son más fiables cuando hay situaciones de pandemia o crisis que un sistema democrático. Es por ello que yo empecé a decir que el Estado es ambivalente y en su ambivalencia, no solamente a nivel de la tecnología, sino esta relación con este cierre cognitivo, esta seguridad que busca la gente, certidumbres que busca la gente. Entonces el Estado puede dar eso. Y estoy de acuerdo también que tenemos un problema dentro de los movimientos sociales y de las luchas de los últimos 20 años que no ha vuelto a pensar una visión más bien zapatista. Por ejemplo, ya no quisimos pensar en lo que es el Estado y las consecuencias. Ahora hay que problematizarlo, ¿cierto? Hay voces, hay vínculos entre lo público, el bien común y el Estado, y hay una posibilidad de una nueva narrativa, de una política pública mucho más amplia, donde este imaginario conservador que apoya o que sostiene, que puede, no, que hay que admitir que los movimientos sociales puedan expresar, pero cuando hablo de un pacto económico, social y otros, no hablo nada más de lo sanitario, hablo también de reformas fiscales, ingreso universal. Hay una transición psicológica también que hay que poner en nuestro... Y también hay una agenda energética, pero también la ecología, como Argentina, es muy importante el papel que va a desempeñar también, porque como ya se ha dicho, y Genevieve y otros, y Ashish, cuando vemos una crisis antropocena, también es humanocena. Entonces tenemos que volver a pensar con una perspectiva holística, no solamente el modo de extracción, de producción, pero también la circulación de bienes y también la relación entre lo urbano y lo rural. Y aquí tenemos un tema central para pensar en términos de transición socioecológica. Y termino aquí porque ya creo que ya no tenemos tiempo. Gracias. Es muy triste tener que parar aquí, pero tendremos muchas más otras ocasiones para poder profundizar estos temas y diferentes puntos y aspectos de esto para tener ya y ustedes nos han dado ya una visión global y yo creo que ahora tenemos que parar nuestra reunión. Quisiera ante todo disculparme ante ustedes, a los panelistas y al público y a Laura Flanders, porque ella tenía que ser la moderadora de este primer panel, que es un poco un experimento y también muy importante, pero a causa de una confusión a nivel de las zonas del tiempo, la perdimos
y ustedes, tú y yo tuve que sustituirla y eso es imposible porque ella es una periodista brillante y entonces y todas nosotros perdimos mucho por no tenerla. Espero que... Period. Then, of course, I want to, on behalf of the facilitation group, I want to thank a lot Ashish, Genevieve, and Maristella for the element of this conversation. And I want only to... cette conversation. Et je voudrais terminer simplement en vous rappelant que ce dialogue international, ce ne sont pas seulement des webinaires. L'idée, ce ne sont pas seulement des webinaires. Nous espérons tenemos estas herramientas importantes para construir oportunidades, para dar espacio también, para mejorar los vínculos entre los diferentes actores sociales que están en sus países, en sus comunidades, en sus regiones y a nivel global. Y también entre diferentes culturas, géneros, generaciones también. Entonces la idea es, claro, que nos invitemos a todos ustedes a formar parte de este proceso, no solamente los panelistas, pero también las personas que están escuchando o que están participando, que formen parte de la discusión y entonces entonces la grabación será disponible en los medios sociales. Las invitamos también a que se unan a este proceso inscribiéndose en el sitio web, compartiendo la página de Facebook, que puede ser como el portal para informar cada vez más sobre sus propias iniciativas, acciones, campañas. En los primeros días creo que hubo miles de personas visitaron nuestra nueva página web. Entonces es un buen principio. Y vamos a encontrar pronto de qué manera, como a distancia, podemos brindar espacios, no solamente para paneles, sino también para reuniones más amplias, más como asamblea, para mejorar el contacto directo entre unos y otros. Entonces, y para parar ahora y para terminar este primer webinario del diálogo global, quisiera mencionarles nuestra próxima cita. El primero va a ser dentro de una semana, el jueves 7 de mayo a las 3 de la tarde en hora europea, donde hablemos de los riesgos de la democracia. Después otros también vendrán los jueves y a la misma hora, a las 3 de la tarde, hora europea central. Entre tanto, el lunes, el 4 de mayo, vamos a hablar de la pandemia, la inmigración, en un webinario que va a organizar el grupo francófono. Entonces, ese es el principio. Estamos empezando. Y quisiera disculparme por empezamos a tardar. Deberíamos de haber dado más tiempo para las preguntas, pero yo creo que empezamos bien de todos modos. Gracias a ustedes tres, Maristela, Genevieve y Ashish. Fue verdaderamente una buena manera de empezar. Entonces, muchísimas gracias. Y ahora regresemos a casa, esperando que vamos a vencer. Venceremos. Muchísimas gracias.